En Rodando por ahí te vamos a contar la cruda verdad de viajar por Patagonia. Frío, viento, lluvia, sol, playas, cuevas, bellezas que se ven y desafíos que se viven viajando por estas tierras. Mientras intentaremos contarte las increíbles historias de un pueblo de más de 500 años donde el hombre aún sigue buscando dominar el ímpetu de los elementos. Arrancamos este video escapándole a un temporal de vientos que ya da miedo ver afuera. Y no se imaginan acá como vengo volanteando porque viene tironeando un montón, así que le metimos ruta derecho hoy. Desde Camarones nos subimos a la ruta 3 y empezamos a descender en el mapa rumbo sur. Pasamos por Comodoro Rivadavia, nos quedamos un solo día ahí porque cuando llegamos nos hicieron una advertencia los policías de que se venía un pronóstico de fuertes vientos y que iban a cerrar la ruta. Así que decidimos avanzar, a ver si encontramos un lugar... Un oasis donde nadar. Un lugar donde no ataque tanto el viento, al menos un buen refugio donde poder pasar estos días. Arrancamos la mañana en el camping municipal de Puerto Deseado. Llegamos ayer acá porque había pronósticos de que iba a haber unas ráfagas de viento súper fuertes de como unos 120 kilómetros por hora y nos pareció el mejor lugar donde pasar la noche. Tuvimos suerte porque al final, si bien en la madrugada se sintió un poco el viento, no fue así tan extremo como nos habíamos imaginado, así que aprovechamos las comodidades también del camping para lavar ropa, limpiar la Ducato y ahí como hacer esas limpiezas fuertes que estos lugares nos permiten. Pero ya es momento de empezar a descubrir un poco el pueblo. Ay, yo no te dije nada. Qué lindo este destino, ¿no? Te programamos. Esta va a ser nuestra vista de desayuno. Buen lugar elegimos para desayunar. Acá vamos a arrancar conociendo Puerto Deseado, a ver con qué nos puede sorprender este pueblito de Santa Cruz. El mejor consejo que te podemos dar si venís a Puerto Deseado es cuando veas una pizca de sol que se va a asomar, que está por la mitad ahí traspasando una nube, salí corriendo a disfrutarlo porque lo cambiante del tiempo acá es impresionante. Lluvia, viento por acá, después viene el viento por allá, después la lluvia hace así y va el viento para el otro lado y mucho frío, sobre todo mucho frío. Así que hoy que está hermoso vamos a salir a pasear un poquito, vamos a conocer las playas de Puerto Deseado para arrancar un día así como movido.
Yo creo que el factor determinante con el que nos estamos acostumbrando a vivir es el viento. No solo estamos todos los días consultando cómo es que vienen las ráfagas, o sea, con qué fuerza va a estar soplando el viento, de dónde viene, como que estamos interiorizándonos en esto de andar en tierras que son increíblemente ventosas. Hay que tener unos huevos para vivir acá. Lo que cambia a la marea desde la pleamar, cuando está arriba, a la baja mar. Lo hace en más de 5 metros, por eso ahora estamos caminando por lo que es todo el fondo marino. Es bastante loco, bastante bueno. Mirá qué loco. O sea, lo loco de esto es que es una formación que el mar fue cavando sobre la roca. Y da un buen refugio. Pero no me gustaría estar acá cuando suba la marea. Si estás buscando una casa con vista al mar, yo te lo recomendaría. Es un gran loft que tenés balcón. Cuando viene la marea podés pescar desde tu sofá y con un gran living para tener una chimenea. ¿Vos cómo te ves acá? ¿Con un fueguito? Yo me veo viviendo acá en un lugar como este. Sí. Exacto. Para cuando me jubile. Vaciamos la Ducato y nos quedamos acá. Sí, es espectacular. Me encantaría. Y si nos viene a buscar... Menos responsabilidades. Bueno, un sueño, ¿no? La verdad que esperaba encontrarme con un lugar de puta madre y lo único que puedo llegar a ver es esta asquerosidad. Supongo que porque estamos al lado del autódromo, la playa esta tiene menos derecho de ser bonita, así que en vez de ponérmela a disfrutar, me voy a poner a limpiar. Quería venir acá porque este sitio tiene la particularidad de que cuando se retira la marea quedan formados estos piletones. Ahora no,
ni loca me metería porque hace mucho frío, el viento viene súper helado, pero me imagino que en verano debe estar bueno porque con la acción del sol se debe calentar y te da la posibilidad de chapotear acá un poco en aguas cálidas. Fue una desilusión muy grande encontrar el lugar tan sucio, un punto que incluso está promocionado como punto turístico. Llegar y encontrarlo con tanta mugre, la verdad que es muy triste. Subimos a la Ducato para volver al pueblo. El tiempo debía mejorar y el viento calmarse para que podamos hacer la siguiente aventura. Así que mientras tanto, aprovechamos para conocer mejor la historia de este poblado. En la década de 1880 se fundó oficialmente la colonia de Puerto Deseado, que con el correr de los años seguiría creciendo hasta llegar a lo que vemos hoy. La ventaja geográfica de su puerto natural y los 42 kilómetros de ría que se adentran en el continente han refugiado a navegantes exploradores desde hace muchísimo tiempo. Y es por eso que se pueden rastrear historias que ocurrieron en estas tierras hace más de 500 años. Magallanes se refugió aquí azotado por el mal tiempo en 1520, poco antes de amotinarse su tripulación. Unos años después, el corsario inglés Cavendish pasaría también por estas costas, y sería él quien bautizara esta punta como Port Desire, el mismo nombre que llevaba su buque insignia. Hasta el mismísimo Charles Darwin acampó la Navidad de 1833 al costado de la ría. Pero hay una historia antigua muy particular que se habría perdido para siempre si no hubiera sido por un par de estudiantes de secundaria, que inspirados por el relato de su profesor, comenzaron a investigar las pistas de un naufragio. Los frutos de su investigación se encuentran en el único museo de arqueología submarina que existe en Argentina, y toda la historia parece salida de un guión de película. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Quieres hacer la visita al museo? Sí, nos gustaría. En 1982, los jóvenes dieron con los restos del naufragio de la corbeta Swift, que 212 años antes había zarpado desde las Islas Malvinas en una misión de exploración. Debido a una violenta tormenta, la nave fue arrastrada hasta la costa. Al divisar la ría, intentaron refugiarse allí dentro de los fuertes vientos, pero terminaron chocando con una roca escondida por la alta marea. Su tripulación nadó a las costas. A los pocos días enviaron un pequeño grupo hasta Malvinas para pedir ayuda, mientras el resto de los sobrevivientes permaneció escondido en cuevas durante un mes. Aquí en el museo se exhiben más de 400 piezas recuperadas de la corbeta hundida. Otro de los museos que visitamos durante nuestros días en Puerto Deseado fue el que se encuentra en la antigua estación de ferrocarril. Parte de conocer Puerto Deseado está haciendo que pasemos por los diferentes museos que el pueblo tiene para ofrecer, así que en este caso vamos a ir a uno muy particular porque era la antigua estación de ferrocarril. La conservación del edificio es excelente. Y a lo largo del recorrido se pueden apreciar representaciones de históricos negocios locales. Y una gran colección de objetos antiguos donados por habitantes de la ciudad. Lo más interesante de esta visita fue la compañía de Marta, que nos dedicó parte de su tiempo para mostrarnos el lugar y contarnos historias de su pueblo y su niñez. Chao Marla, Nos vemos. muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. ¿Estamos ahí o no? Vamos. Sí, no, vamos. Lindo el recorrido por el museo, la verdad que es como que te toca siempre alguien como que ama el pueblo, que siente la historia, entonces te lo va contando como un relato, como un cuento lindo. Ya nos pasó en el museo del barco este hundido, que es como la chabona hasta se conmovía contando la historia de esos náufragos, y ahora esta señora que relataba parte de la historia del pueblo y lo unía a su historia de la niñez. Y ahora nos dijeron que el policlínico también tiene lo suyo.
¡Ay! ¡Está cerrado! Aquí en el Policlínico también fuimos paseando por diferentes salas, mientras nuestros anfitriones nos relataban datos históricos y modernos sobre la vida aquí en Deseado. Como con vapor. Claro. ¿No? Más allá de poder ver el antiguo instrumental médico, lo que más resaltamos de esta visita es el compromiso y cariño que muestran estas personas para mejorar el lugar donde viven y para mantener vivas las historias de Puerto Deseado. No, ayer lo estuve con los nenes y se puso nervioso el corazón. Mirá qué tal, A ver, Mariana. Detector de mentiras. Muy bien, Vamos, vamos. Ponele ritmo. Así que si andás por acá, no dudes en pasar a conversar un ratito. Yo no sé si me van a creer, pero les juro que está nevando. Miren, miren. ¿Me creen ahora el frío que estamos pasando? Creo que ahora sí hace frío. Si antes no hacía frío. Ay, es un paraíso acá adentro. Decidimos salir a explorar un poco de las afueras de la ciudad. Pasamos ahí por el puerto, había muchísimo viento. Oh, Dios. La ciudad que nos hizo conocer que Patagonia tiene los 4 climas en un solo día. Es Increíble. Los 4 climas de la Patagonia. Los extremos, ¿no? Sí, es brutal. Sí, de a poco es como que estamos aprendiendo muy de golpe que hay que todo el tiempo estar consultando los vientos, de dónde vienen, a cuántos nudos, o sea, sí, bien informados con respecto al clima, porque si no nos va a agarrar y va a pasar un desastre. Con esto de que hay lluvias intermitentes o repentinas que de pronto no estaban pronosticadas, tenemos que ir con cuidado, porque al estar tan cerca, o sea, el tipo de suelo que hay acá es muy arcilloso. Entonces nos puede pasar que de pronto llueva, se moje esa capa superficial del suelo y la rueda empiece a girar como loca y nunca podamos salir de este lugar. Las subidas y las bajadas también tienen ahí como su rol de peligro, porque realmente llovió poco, debe haber llovido 15 minutos y ya dejó todo un fango lechoso que nada, que le pone la emoción al camino. Se nos terminó el camino. ¿Nos quedamos acá o buscamos un lugar más reparado? Más reparado. Estamos buscando reparo del viento, es necesario. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, este sería el lugar donde vamos a dormir. Llega el camino bastante firme, pero esto es lo que les quería mostrar. El tipo de suelo que es. Ven que es pura arcilla. Miren. Y si bien acá se ve como estas piedras, es una mentira. Abajo de eso está eso. Y lo que produce es esto. Nos empieza a tapar todas las... ¿cómo se llama? Bueno, estas marcas del neumático para avanzar. Entonces que te termina quedando como una rueda lisa. Crucemos los dedos para que no llueva porque el lugar está espectacular. Ay, se viene el agua, se viene el agua.
¿Para dónde? La cosa es que estar al lado de la ría nos traen a los lugares como más arcillosos y si cae un poquito de agua ya se puede llegar a romper el camino o que se haga un charco en una bajadita ahí y está mal orto. Mira, por ejemplo, ahí acá adelante que hay que hacer una subida, si cae un chorrito más de agua se puede romper y nos encierra. Mirá acá cómo está. Y aquello es lluvia. Lluvia, macho chaparrón. Veníamos los dos así como con los ojitos apretados. Subió lo más bien, tranquilo. Como si nada, pero yo estaba como... Estaba mirando. Bueno, Vamos, Ducato, vamos. Tuvimos razón en arrancar. Muy bien, miren lo fuerte que está lloviendo ahora. A ver si esta vez nos sale bien. Dale. Yo sé que estoy pesado. Levantalo. Como Puerto Deseado viene tan volátil en cuanto a lo que es meteorología, vamos a ir súper livianos y todo bien preparado. O sea, lo único que llevamos es lo que se pudo poner, lo indispensable, y se pudo poner en una bolsa estanco. Estamos dispuestos a mojarnos, a que nos caiga granizo dentro de la embarcación. O sea, lo que sea, pero hay que mover el esqueleto y hay que ir a investigar esta zona que se la ve realmente bien linda. Ya estamos embarcados. La verdad que las maniobras para subir al kayak son muy... hay que estar muy atentos. Por eso en este momento no llegué a filmar nada, pero secos, estamos arriba y a punto de comenzar a explorar la ría deseada juntos. No se quiere mojar. Ay, me mojé, Bueno, pará, que hay que... Vos agarrarlo de adelante y yo de atrás. Hemos tenido un desembarco exitoso. No sé si este será el lugar donde ya vamos a parar a almorzar. Siempre pensando en comer la gorda. Yo digo que hay que seguir, porque estamos
Estamos cerquita de la isla Stoker, península Studer. De acá salimos, ¿no? Del islote del puerto. Y venimos todo costeando. Y está Isla del Rey y península Stokes. Una isla, ¿no? Estamos cerquita. Vamos a la isla. Adiós a la casa y habitación de Guille. Otra vez estamos arriba de la... ¿Cómo se puede llamar nuestra embarcación, Guillermo? Embarcación. Nuestra embarcación. Re originales. Agarramos viento en popa. Nos está pegando una remolcada impresionante, extraordinaria. Lo único vamos timoneando un poquito como para no perder el rumbo. Ya estamos llegando a la isla de nuestro puerto, que no recuerdo cómo se llama, pero tampoco importa mucho. Veo un par de pingüinos nadando panza arriba, panza abajo en la ría. Tonina. La verdad que estos son lujos, unos lujos de esto cuando tenés el viento en popa, ¿no? Desembarco en la isla de los pájaros y ahora va a buscar nuestra recompensa a la remada. Hay una tensión crítica en el ambiente propia de película de Hitchcock. Porque todos los pájaros la vigilan a Yara y se quejan. Nunca tuve una pelota de rugby. Está divina, espectacular, me encanta. Adiós, Guille. Me quedo a vivir con las gaviotas. Tiene olor a nuevo todavía. Impecable. De Vietnam vino. ¿De Vietnam? Sí. Y esta es la joya. Yo nunca tuve una de estas. Vamos a jugar a esto, ¿no? Sí. El frisbee por ahora... ¡Pum! Me gustaría el momento cumbre cuando te rebota en la cabeza. Con estos vientos se han suspendido las sesiones de frisbee. Así que podíamos empezar con la pelota. Es tan destructivo. Ya va Guille, no quiere que le rompa la pelota. Hoy arrancamos temprano y ya nos estamos yendo de Puerto Deseado, pero con todas las personas que hemos hablado, no hubo ninguno que no nos dijera, tienen que ir a la gruta de la Virgen de Lourdes. Sí, así que vamos a hacerles caso, porque no hay mejor consejo que el de los locales. Vamos a conocer de qué se trata esta gruta. Caminando por acá, entre estas rocas talladas por los siglos de los siglos, es fácil entender por qué eligieron este para hacer el lugar de culto para la Virgen de Lourdes.
Si bien más allá del aspecto religioso que tiene el lugar, la verdad que es un escenario estupendo. Nos contaba uno de los pobladores acá que se crió acá en Puerto Deseado, que toda esta parte había estado inundada antes y bueno, con el tiempo se fue secando y ahora para que los fieles puedan venir y hacer sus peregrinaciones es que está mucho más preparado para que sea accesible para cualquier persona. Esto es lo que más nos llamó la atención. Desde allí arriba, cuando la cantidad de lluvia es suficiente y empieza a acumularse el agua más arriba, empieza a caer una cascada, que bueno, en este caso estaría bañando ahí a la cruz. Acá queda un poco de vestigio de las aguas que se juntan. Y seguramente eran esas aguas las que luego inundaban todo el cañadoncito que se va haciendo, toda la gruta.